José, ¿cómo le va? Daniel, bienvenido. Bueno, Tanto tiempo. acá ¿Todo estamos bien? siempre en la lucha. Siempre la lucha, no es una constante, siempre lo vemos. Eso es Exactamente. verdad. Militando, tratando de hacer llegar sus ideas. Bueno, precandidato a senador por Política Obrera. ¿Cómo encuentra al sector en estas pasos? Bueno, lo primero es clarificar un escenario que, tomado formalmente, uno diría, bueno, se trata de un proceso electoral, unas pasos donde se dirimen algunas internas y luego un proceso electoral donde se renovaría parcialmente el Congreso Nacional en sus dos cámaras. Tomado en profundidad, este proceso está asentado en la mayor crisis social que ha vivido nuestro país en los últimos 100 años. La Argentina ha sido pionera en materia de derechos, de conquistas por parte de su pueblo, de su clase trabajadora. Cuando uno revisa un poquito la historia, uno puede ver cómo en distintos países los trabajadores, los sindicatos, cuando salían a la pelea, tomaban como referencia la situación de los trabajadores argentinos que ya habían logrado el derecho a tener un convenio colectivo, el derecho a tener su vacación anual, el aguinaldo, sus paritarias para discutir de conjunto sus reclamos. Bueno, una infinidad de derechos que hacía más digna la situación de los trabajadores. ¿Esos derechos ya no están? Bueno, esos derechos... ¿O fueron cercenados? Bueno, prácticamente en este momento, si uno toma las estadísticas oficiales, la clase trabajadora y la inmensa mayoría del pueblo ha sido sumergido en una pobreza infernal. El 60% gana por debajo de lo que es el equivalente a una canasta de pobreza. Hay una pobreza económica, una pobreza educativa, cultural. En todos los planos, pero la pobreza se manifiesta siempre en la capacidad adquisitiva, Claro. Que luego una familia ese poder adquisitivo lo distribuirá en mejorar su vivienda, en mejorar la calidad de los lugares a donde destina a estudiar a sus hijos, en materia de salud. Bueno, en este momento hay un derrumbe social, Fíjese que los jubilados, el 80% está ganando 26.000 pesos y está por debajo de lo que hoy está considerado la canasta de indigencia. Y tenemos un nivel de desocupación que, tomado las cifras reales, equivalen a casi el 30% de la población. Una cifra no alcanzada nunca. Mire que en 100 años han pasado gobiernos oligárquicos, militares, de un color, constitucionales de otro color. Bueno, y esta es la situación que se está produciendo bajo un gobierno que se presenta y se ha presentado como defensor de la justicia social. Un gobierno que, a diferencia del macrismo, que no se avergonzaba declarar que es un gobierno neoliberal, abierto a los mercados, de derecha, simpatizante de Trump, etc. No, este es un gobierno que aparece presentado como progresista. Y sin embargo, la realidad de su progresismo se traduce en este derrumbe social. Ahora, todo esto es muy grave y expresa el descontento, expresa la repercusión que ha tenido este problema del cumpleaños. El problema del cumpleaños se ha transformado en un detonante de una crisis que no la pueden parar. ¿Cómo puede ser que un hecho que en otras circunstancias hubiera sido irrelevante, porque se producen cotidianamente en la esfera del poder circunstancias parecidas? El vacunatorio COVID ha tenido menos repercusión que esto. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque hay un mar de fondo de descontento que un hecho de esa característica impacta... Por el contexto que se vive, por las mismas manifestaciones del presidente en su momento. Exactamente, las contradicciones. Bueno, pero si todo esto es grave, más grave
se lo alertamos Me hizo acordar un amigo, Alberto. Ella fue. Bueno, eso agravó, digamos, la circunstancia de que lo agarraron con la mano en la masa, como uno dice, de haber incumplido un decreto que él mismo había establecido para el conjunto de los argentinos. Pero si todo esto es grave, más grave es lo que está por delante y que los políticos que están yendo a las PASO, que se presentan como un candidato, lo ocultan. Ya está pautado que el próximo Congreso, cuando se constituya con los que sean electos en noviembre, en las elecciones de noviembre, senadores, diputados, van a tener que sancionar una ley que le dé validez legal al acuerdo que ya se está discutiendo con el Fondo Monetario Internacional. Y fíjese que el Fondo Monetario... ¿Qué hay que hacer con el Fondo Monetario? ¿No pagar la deuda? ¿Cómo me pregunta? ¿Qué hay que hacer con el Fondo Monetario? ¿Cuál es el tratamiento que se tiene que dar al Fondo Monetario? No, desconocerlo. Uno no puede aceptar que una entidad extranjera venga a colonizar al país. Ellos van a establecer un pacto y un acuerdo sancionado y legalizado por ley de carácter colonial. Ellos van a venir a dirigir la economía del país durante los próximos 20 o 30 años frente al hecho de que van a ir administrando cómo la Argentina va a pagar una deuda impagable de 400.000 millones de dólares. Daniel... Y entonces, pero escúcheme esto, el problema consiste en lo siguiente. Hoy usted va a ver que Juntos por el Cambio, sus hombres se pelean con el Frente de Todo. El Frente de Todo se pelea. Macri contra Cristina, Cristina contra Macri. Pero cuando se precipite el próximo Congreso, se terminó la grieta. Van a levantar la mano y van a votar ese acuerdo. Ese acuerdo trae implicancias terribles para el pueblo argentino, para la clase trabajadora, para el país como país independiente. Se termina el derecho laboral. Está el planteo de que no tiene que haber más indemnizaciones, lo planteó ahora la UIA, Junta de Rioja. Se tiene que terminar con los convenios colectivos, se tiene que legalizar lo que hoy es ilegal, que es la precarización laboral. Simultáneamente van a poner fin al sistema jubilatorio. Van a elevar 5 años la edad, a los 70 a los hombres, a los 65 a las mujeres. Van a escindir... No hay igualdad ahí. No, bueno, ahí... No, pero usted se tiene que imaginar que durante 5 años no van a pagar jubilaciones, pero van a estar acumulando aportes. Esos aportes, ¿quién los va a administrar? ¿Y para qué? Para pagarle la deuda al fondo. Van a separar la jubilación de toda relación con el salario. Adiós el 82%. Y van a crear un sistema en donde la jubilación va a provenir del ahorro. O sea, usted gana un salario mensual y de ese salario le van a sacar una parte que va a estar destinada a su futura jubilación. O sea, que lo que es un salario se lo va a terminar pagando el propio trabajador, lo cual no solamente es incongruente, es un atropello confiscatorio del salario. Ahora, ¿dónde existe esto? En Chile. ¿Por qué en Chile hay una rebelión desde octubre del año pasado? Precisamente porque la gente no puede vivir si le confiscan el salario, que es muy bajo, y los jubilados no pueden vivir con una pensión que tiene la característica de un plan social jubilatorio. Y entonces el pueblo ha dicho, así, basta, y se ha sublevado. Si nosotros estamos en el Congreso, vamos a votar contra esa ley y vamos a usar, que es lo que corresponde para un tribuno, la tribuna parlamentaria, para dirigirnos al pueblo y decirle que el pueblo tiene que defender sus derechos de la misma manera que lo conquistó, poniéndose de pie, movilizándose, ejerciendo el derecho a que no puede ser que pague una crisis que la han provocado otros, que benefician a otros, y que siempre el perjudicado es el pueblo y el país como totalidad.
Daniel, usted fue convencional constituyente, si mal no recuerdo, ¿no? Totalmente. Me tocaba cubrir a mí esa reforma de la Constitución. ¿Usted cree que ahora, de acuerdo a lo que pasa en estas elecciones, entre el oficialismo que está dividido, de ganar Mansur iría por una reforma? Depende cómo sean los resultados. Depende cómo sean los resultados. Por ejemplo, si en la interna es aplastado el sector de Jaldo, se abre la posibilidad de un pasaje de legisladores jaldistas al mansurismo, al mansurismo, y ahí puede articular una mayoría que declare la necesidad por ley de una nueva reforma y entonces habilite una nueva reelección. Desde ya nosotros lo vamos a denunciar, nos vamos a oponer. ¿Qué es lo que explica la pelea que hay entre Jaldo con Mansur, Mansur con Jaldo? Es una pelea de camarillas que lo único que está envolviendo es el interés de quién toma la manija en el 23. Desde el punto de vista de los problemas de los tucumanos. No solo ahí, sino también en los otros candidatos tienen la mira puesta en el 23. Bueno, pero lo que importa a los tucumanos, cómo superamos la desocupación crónica, cómo se supera el problema de los bajos salarios, cómo se supera el tema de la inseguridad, el tema de la violencia que sufren las mujeres, etc. Sobre esos problemas no hay ninguna grieta. Sobre la impunidad que tiene el Poder Judicial para poder un Pisa, una fiscal como Rivadeneira, para hacer un conjunto de disposiciones judiciales que han validado la impunidad del poder político acá en la provincia y que merecerían el juicio político, ahí cierran fila. Porque si cae uno, cae el otro. Entonces, se están peleando simplemente por el poder, por la manija. Le quiero decir más. Yo fui constituyente. Esa fue la constituyente de Alperovich. Por eso nosotros nos retiramos, la denunciamos. Nosotros planteamos que en el país está planteado frente al agotamiento del régimen político, que no puede resolver el problema de la desocupación, de los bajos salarios, el problema del techo. Hay 5 millones de personas, de familias, sin techo. No puede resolver problemas elementales del pueblo argentino. Están emitiendo plata como loco. Por eso, esa decisión del dólar oficial y el dólar paralelo. Un emisionismo que va a una devaluación segura después de las elecciones. Frente a una circunstancia de esa característica y un régimen acabado y partido de ese régimen agotado, se impone una salida para refundar el país, que tiene que ser una asamblea constituyente, libre, soberana, que no era bajo ninguna circunstancia la característica de la constituyente de Alperovich, que era limitada, restringida, no tenía ningún tipo de soberanía, se hacía lo que ya había dictado como temario la propia legislatura. Acá tiene que ser libre democráticamente y lo tiene que decidir el pueblo argentino. Refundamos el país y reorientamos los recursos para solucionar estos problemas. Hay que refundarlo, no refundirlo. Exactamente. Gracias, Daniel, por la visita. No, gracias a ustedes. Y suerte en estas elecciones. Bueno. Muy bien, Lauri, unos mensajes, ya estamos con más móviles, ya está la doctora también, Adriana Rojas, para tratar todo el tema previsional. Mensajes, Lauri. Buen día, chicos.